Y pues, la primera pregunta que serviría como para dar pie a abrir esto es, nos presentan como lo que es la comunidad judía en México, pero parecería ser que es bastante, que todo es bonito, ¿no? O sea, que parece que todo es positivo, pero a lo mejor contarnos un poco de los retos o un poco de lo que está viviendo actualmente la comunidad hoy, las grandes dificultades sociales que hay hoy, que han habido en los últimos 100 años, ¿no? Y empezar como por ese tema de ver qué es lo que ha sucedido del lado un poco más negativo, digamos. Y sí, por supuesto que tenemos grandes retos, como el resto de la sociedad mexicana, vivimos con problemas de seguridad, con problemas en los temas económicos, y lo que la comunidad ha decidido, al menos en los últimos 30 años, es que este no es un tema que lo van a resolver las autoridades. En primer lugar, nosotros partimos de la base de que si la sociedad no participa en la solución de los problemas, la autoridad sola no lo va a poder resolver. Entonces decidimos involucrarnos en cada uno de los temas, analizando cada una de las situaciones y tratando de ir resolviendo una a una. Por ejemplo, hace 20 años nosotros tuvimos una racha muy grande de secuestros dentro de miembros de la comunidad. Y la verdad es que no se resolvía nada, no se atrapaba una sola banda, se resolvían los casos porque se llegaba a una negociación con los captores y se rescataba a la víctima, pero después no pasaba nada. Y fue cuando se decidió crear un grupo que tomara la decisión de trabajar y presionar a las autoridades para que se resolvieran los temas. Entonces, este grupo, por ejemplo, lo primero que hace cuando hay un delito, un secuestro, una extorsión, un robo, etcétera, es que la persona o la familia afectada tiene que levantar una denuncia. Entonces fomentamos la cultura de la denuncia, que en México realmente es muy poca. Menos del 20% de los delitos que suceden en el país son denunciados. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el tema de la delincuencia si ni siquiera denunciamos para que empiece una investigación? Pero si ya denunciamos, entonces ahora sí le exigimos a la autoridad, porque ahora sí ya es la responsabilidad de ellos. Entonces, hay un grupo que se dedica no solamente a que se levante la denuncia, sino a ver que se haga en forma correcta. La mayoría de los casos se caen porque hay una averiguación previa mal integrada y el juez la desecha. Entonces, tenemos un grupo de abogados que asesoran a la víctima para que haga una denuncia correcta y que el ministerio haga la averiguación correcta. Y después se presiona a la autoridad para que haga la investigación. Eventualmente dan con la gente que comete el delito, porque no es gente que comete un delito, lo siguen haciendo. Entonces, con las pruebas que se van juntando, eventualmente tienen la suficiente información para detenerlos. Después viene el proceso, el juicio, y ahí nuestros abogados también intervienen. Y después se ve que la pena que se les dé sea una pena correspondiente al delito cometido y que no les vayan a dar una pena baja. Y después, ya que están en la cárcel, están pendientes del caso, porque en México lo que sucede es que muchas veces la gente finalmente la condenan a la cárcel, pero después de 1 o 2 años que ya nadie se acuerda de ellos, meten un amparo, meten un segundo amparo y logran salir inmediatamente de la cárcel. Nosotros hemos tenido que recurrir hasta la Suprema Corte a parar amparos de gente que fue secuestradora y que estaban a punto de salir. Entonces, el mensaje que la comunidad empezó a mandar es: si te metes con alguien de la comunidad, generalmente te van a detener y vas a ir a la cárcel. Les puedo decir que tenemos más del 70% de los casos donde un miembro de la comunidad fue agredido, resueltos y con la gente en la cárcel con penas de 40 años o más. Entonces, ese es parte de los retos que tenemos, pero también de la forma como los enfrentamos. ¿Qué significa para la comunidad tener a candidatos como Chertorivsky o como Claudia Sheinbaum, que pueden llegar a dar un aspecto positivo, un aspecto negativo, y desde la misma política, al tratar de verse imparciales con su religión, nos pueden llegar a afectar mucho más? Y nosotros, cuando nos preguntan, nosotros siempre alentamos que participen en la política. Nosotros sentimos que la única forma en que uno puede aportar a este país es a través directamente de la participación activa,
ya sea como empresario, como artista, como político, y sí fomentamos que la gente que quiera participar en política lo haga, y la verdad es que tenemos políticos que han sido muy buenos y muy eficientes, y hemos tenido algunos que han sido bastante malos y que han salido muy mal y con una mala imagen. Y nosotros siempre decimos, lo importante aquí no es si es de origen judío o si es de religión católica o es evangélico, lo importante es que es un mexicano que está haciendo algo y que lo puede hacer bien o lo puede hacer mal. Y hay que criticarlo por lo que hace y no por el origen de donde proviene. ¿Qué riesgos presenta el antisemitismo en México para la comunidad judía? Culturales, sociales más arraigados en la historia del mundo occidental. No es un tema de México, es un tema que está profundamente integrado a la cultura europea y a la cultura de Occidente en general, y de Europa vino a las Américas. Hay un libro que acaba de publicar el decano de Ciencias Sociales de la Universidad de Chicago, David Nirenberg, que se llama The Anti-Judaic Tradition, donde él demuestra cómo el antisemitismo es un elemento profundamente arraigado en toda la cultura occidental, independientemente de la conducta real, independientemente de quiénes son los judíos. El antisemitismo tiene que ver más con los antisemitas que con los judíos, aunque la víctima o el impacto se da finalmente en los judíos. En América Latina, para acercarnos a México, ha habido épocas, situaciones de antisemitismo que tienen muchos niveles. Hay un nivel de violencia simbólica que tiene que ver con delegitimar a los judíos, cuestionarlos en distintos aspectos, o como motivos religiosos, o motivos políticos, o raciales, o económicos. Hay desde niveles de una expresión prejuiciosa, a veces por ignorancia, no por mala fe necesariamente, hasta actitudes de violencia física o de otro tipo. Hay muchos grados, digamos, cuando hablamos de antisemitismo. En México, digamos, el antisemitismo nunca fue un elemento realmente profundamente arraigado o poderoso dentro de la vida que haya afectado la vida de las personas, de la misma forma que pasó en Europa, donde llegaron, o en el Imperio Otomano, en otros lugares. Es decir, ha habido grupos, a veces conectados con la ultraderecha, a veces con la ultraizquierda, hoy en la actualidad. Es decir, hay distintos tipos de expresiones. Yo diría que la mayoría del antisemitismo en México tiene una base tradicional cristiana, de prejuicios que vienen del cristianismo preconciliar, antes del Concilio Vaticano II, que mucha gente que se formó en esa época, hasta sacerdotes de esa vieja época, todavía tiene algunos prejuicios. Las nuevas generaciones formadas a partir del Concilio Vaticano II, que hay un espíritu diferente de diálogo y de aceptación, son distintos. Yo diría que México, por lo menos en mi experiencia, el conocimiento que tengo, fuera de algunos sectores, digamos, conectados con la ultraderecha, o en algunos casos con posturas globalifóbicas, antisemitas, que ciertas combinaciones que se llama la nueva judeofobia, hay cierta base de prejuicio fundamentalmente por la ignorancia y el desconocimiento tanto de judíos reales como de judaísmo, y por tradiciones culturales. No veo que sea un problema muy grave en ese sentido comparado con otras sociedades, ¿no? Es decir, creo que en América Latina en general, por ser sociedades de mezcla y sociedades diversas, etcétera, el antisemitismo, salvo en ciertos momentos, ciertos contextos. En Argentina hubo en 1919 un pogrom, es decir, un ataque, matanza a la población en el barrio judío de Buenos Aires en 1919, en el contexto de la revolución bolchevique, que generó preocupaciones. Hubo momentos puntuales, pero en términos generales yo diría que no es un problema existencial hoy en día el antisemitismo en México. Ampliando un poquito lo que decía el doctor Feinstein, tuvimos épocas muy complicadas, principalmente en los años 30, cuando las teorías raciales permearon la sociedad mexicana y había muchos grupos que eran no solamente antisemitas, sino anti cualquier otro grupo que no fuera el definido como parte de la nación. Tuvimos ataques a la Cámara Israelita de Comercio, tuvimos la solicitud de expulsión de los judíos del mercado de la Lagunilla, que es la foto que aparece en el video, y a raíz de eso, por eso es que se crea Tribuna Israelita como un instrumento para combatir el antisemitismo. Y como decía el doctor Feinstein, como el antisemitismo es un prejuicio irracional,
La única forma de combatirlo es a través de mantener una constante información, un contacto constante para ir eliminando prejuicios y estereotipos. Y ese ha sido el trabajo de Tribuna desde hace 74 años, y la verdad es que los frutos los hemos empezado a ver en los últimos años, cuando la sociedad ha empezado a entender mucho más claramente qué son los judíos, cuál es la función de la comunidad judía y lo que aporta al país. Entonces sí encontramos también muchos grupos filosemitas, y tenemos algunos grupos que son muy interesantes, porque tenemos, por ejemplo, grupos de evangélicos que son muy pro-Israel, que son muy sionistas, y sin embargo siguen manteniendo una base antisemita de lo que es su trayectoria religiosa. Entonces tenemos como una ambivalencia con este tipo de grupos. Pero en general yo diría que la labor que ha hecho Tribuna de difusión, de relación con los medios de comunicación, con los grupos académicos, intelectuales, las jornadas judaicas que se organizan en diferentes universidades, ha proyectado una imagen más real de la comunidad, y eso permite que se vayan rompiendo muchos de los estereotipos y permite una mejor relación con la comunidad judía. Cuando hablas con personas fuera de la comunidad, todos creen que la comunidad está en auge, que tiene la situación económica de la comunidad judía en México, es una situación económica muy buena. Yo quisiera que nos hablaras de la realidad. Bueno, muy rápidamente, la comunidad judía vive exactamente igual que el país. Tenemos unas grandes diferencias entre la gente que pertenece a los estratos económicos más altos y los que están en los estratos medios y bajos. En la comunidad tenemos más de 30% de familias que requieren de ayuda que la comunidad se ocupa de darles, que pueden ser ayudas desde becas escolares hasta familias que requieren de despensas alimenticias cada semana. Hay, por supuesto, ayudas en cuestiones médicas, en cuestiones de ayuda para la casa, etc. Pero la comunidad tiene una estructura lo bastante fuerte para apoyar a todas estas familias y encargarse de ellas. Entonces no van a encontrar judíos indigentes, no van a encontrar judíos que recurren a tipo de ayuda nacional, etc., porque la comunidad se encarga de ellos. Pero también es cierto que en el otro lado del espectro, la comunidad, representando menos del 0.04% de la población, provee casi el 10% de los empleos formales del país. Entonces también tiene una parte muy poderosa desde el punto de vista económico y que aporta muchísimo al país. Bueno, creo que hay diferentes niveles de percepciones de nosotros, los que no somos judíos, sobre la comunidad judía. Creo que en general la gran mayoría de los mexicanos suele ver la comunidad como un bloque muy homogéneo. Sin embargo, cuando uno empieza a tener contacto, como es el caso aquí de la universidad, con miembros de la comunidad, de repente uno se lleva un poco una sorpresa, ¿no? Y se da cuenta que no es tan homogéneo el grupo que conforma la comunidad judía. E incluso a veces resulta hasta un tanto sorprendente que, y repito, lo hablo como una persona externa, pero que he tenido muchos amigos de diferentes de las manifestaciones que forman la comunidad, que de repente incluso parece que hay hasta ciertas divisiones, lo digo con todo respeto, ¿no? Y me ha tocado, sobre todo con mis alumnos, que de repente me han hecho estos comentarios, ¿no? Es que no, yo con los de tal grupo mejor a la distancia. Si le llego, perdón si esto ofende, lo pido con todo respeto, es que si yo le llego a mi papá y le digo que ando con un judío, pero de esta otra comunidad, me desconoce, y cosas por el estilo. Entonces, bueno, mi pregunta va en el sentido de ¿cómo trabaja la comunidad al interior para borrar este tipo de divisiones que, claro, nosotros, los que no somos judíos desde afuera, no lo vemos, pero que en cuanto empezamos a tener un contacto, creo que es una de las primeras cosas que saltan? Los judíos, desde los orígenes, hemos sido un grupo diverso. Si cualquiera que conozca la historia judía, siempre ha habido diversidad religiosa, étnica, cultural. Estaban los judíos ashkenazim, los judíos de Europa que desarrollaron ciertas costumbres, los judíos de los países árabes y de la diáspora de España, la diáspora sefaradí, que desarrollaron otro tipo de prácticas.
desde el punto de vista ideológico. Había judíos que eran místicos y se oponían a la filosofía, había otros que eran filósofos y se oponían a la mística, había otros, o sea, si uno conoce un poco la historia judía más en detalle, uno se da cuenta que siempre ha habido diversidad, en parte porque en el ámbito religioso, en el judaísmo, no hay nada parecido al papado, o sea, una autoridad religiosa indiscutible. En el judaísmo no existe eso. Hay una diversidad de liderazgos religiosos, rabínicos. Socialmente y culturalmente los judíos han sido muy diversos, hasta ocupacionalmente. La gente no sabe que una profesión judía en el mundo antiguo muy común era ser militares. Por ejemplo, en Elefantina, en Egipto, había un fuerte importante que los soldados eran soldados judíos, hasta tenían un propio templo, era el único templo conocido, no sinagoga, todavía antes, ahí, y en otras épocas también, en la Edad Media, en la época de España, tenemos líderes judíos que son gobernadores, generales, ¿no? Shmuel Nagrela, por ejemplo, y otros. O sea, los judíos somos un grupo muy diverso, solo como tú dices, de afuera se ve el prejuicio, los judíos como si fuesen de una sola punta, hay judíos que son más de izquierda, que son más de derecha, que están con una postura religiosa de un tipo, que están con una postura religiosa de otro tipo. Es decir, siempre es un elemento, y al mismo tiempo, cuando se habla de estructuras comunitarias, se buscan trabajar con consensos para el bien común. Es decir, hay temas que hay divisiones frente a temas como Israel, frente a temas como la religión, frente a temas, digamos, hay gente que es más conservadora, hay gente que es más liberal en su punto de vista, temas sociales de todo tipo. Y la comunidad lo que ha logrado, y particularmente la comunidad de México, y lo digo como alguien que viene, por mi acento se darán cuenta, del sur, de Coyoacán, unos cuantos miles de kilómetros al sur de Coyoacán, la comunidad de México tiene una forma de trabajo, de organización política comunitaria, que ha logrado preservar un consenso muy interesante, como el Comité Central, que nuclea a todas las comunidades en toda su diversidad y que actúan en ese sentido con una voz unificada en los temas estratégicos, en temas de solidaridad. Hay tensiones, yo creo que las tensiones son parte de la vida, en las familias también hay desacuerdos, pero lo que la familia se mantiene unida por los lazos de origen, de afecto, no que todo el mundo piense igual. Hay diversidad. Los viernes a la noche en mi casa, las discusiones que hay entre mis hijas, yernos, familia, son muy fuertes en muchos temas, pero nos queremos porque somos parte de una misma familia con el mismo sentido de persistencia. Entonces hay temas donde la comunidad respeta la diversidad y el pluralismo, y hay temas donde la comunidad actúa unificada para defender, digamos, las causas que se consideran que son esenciales. Y por eso digo, yo creo que la diversidad es buena en general. La homogeneidad empobrece una sociedad. Si tú vas a un museo y todos los cuadros son iguales, dirías, ¿qué me pasa? Hoy tomé algo raro, porque lo rico de un museo es la diversidad de obras. Lo bueno en una orquesta es que no son todos violines o clarinetes, sino que hay una diversidad que enriquece el tema. Entonces yo creo que la diversidad y la pluralidad y el enfoque crítico enriquecido al judaísmo, también hay tensiones, hay prejuicios internos, pero eso pasa en todos los grupos. Digamos, hay grupos de México mismo, la gente de cierta zona, hay prejuicios que los de tal zona son así, los de tal otra zona son de otra forma. En el mundo judío pasa lo mismo, hay prejuicios internos, interétnicos, que se van suavizando y se van integrando, ¿no? Fundamentalmente, de vuelta, no creo que sea un problema tan serio, pero yo creo que parte de esa diversidad, y como tú dijiste, la óptica externa a veces generalizada de el judío, cuando hay universos muy variados de cómo ser judío, de cómo encarar esa condición humana, y creo que eso es una riqueza, no una debilidad.